Nunca pensé que el ruido más doloroso de mi vida sería el motor de un coche alejándose. No un grito, no un portazo, no una discusión, sino el sonido sordo, creciente y después decreciente de ese motor dejándome atrás, como si yo fuera basura abandonada en un arcén olvidado. No sé en qué momento mi madre dejó de verme como su hija. A veces pienso que nunca me vio así del todo, que simplemente cumplió con la función de criar, porque no le quedaba otra. Pero aquella tarde, aquella carretera vacía y recta, con el sol cayendo como una pesa ardiente sobre el asfalto, fue el escenario en el que lo entendí todo. Y lo entendí tarde. Recuerdo cada detalle. La discusión empezó en casa, por algo aparentemente pequeño. Yo había llegado tarde después de una entrevista de trabajo, un empleo que realmente necesitaba, pero a ella no le importó. Solo vio la oportunidad de desatar su frustración y lanzarla sobre mí. Que era irresponsable. Que era una carga. Que ella no tenía por qué aguantarme más. Me gritaba mientras yo intentaba explicarle que el autobús tardó más, que el entrevistador se retrasó, que corrí tanto como pude. Pero cuando una persona no quiere escucharte, no importa qué digas. Y mi madre llevaba años sin escucharme. Me dijo que subiera al coche. Pensé que íbamos a hablar, que se había calmado lo suficiente como para querer resolverlo fuera de casa. Pero no. No había nada que resolver. El coche avanzó durante varios minutos sin que ella dijera una sola palabra. Yo tampoco me atrevía. Tenía un presentimiento extraño, como si algo estuviera a punto de romperse. El aire parecía pesado, pegajoso, como si incluso él supiera que algo estaba mal. Entonces, sin aviso, ella frenó bruscamente. El cinturón me jaló hacia adelante, mi corazón dio un salto doloroso y mis manos temblaron sin que yo pudiera controlarlo. «Bájate», dijo. Así. Sin emoción. Como si me pidiera que tirara la basura. «¿Qué?», pregunté con la voz quebrada. «Que te bajes del coche. Ahora». El aire caliente de la tarde entró cuando abrió mi puerta. Yo la miré, buscando un mínimo rastro de humanidad en su rostro, una chispa que me dijera que esto era una broma cruel, un castigo exagerado, pero temporal. Algo que luego terminaría con un «sube, no exageres». Pero no había nada. Solo frialdad. Y cansancio. Mucho cansancio. Como si yo fuera el peso que no podía cargar un minuto más. «Mamá, no hay nada alrededor. No tengo cómo volver». Ella no respondió. Ni siquiera me miró. Era como hablarle a una pared que ya había decidido derrumbarse encima de mí. Me bajé lentamente, todavía esperando que me llamara, que dijera «sube». Pero en lugar de eso, cerró la puerta. Y volvió a arrancar. El motor rugió. Las ruedas levantaron polvo. El coche avanzó. Y yo me quedé allí, con una mochila ligera, el corazón hecho pedazos y la sensación de que acababa de perder no solo una madre, sino una parte de mí misma. El coche se hizo cada vez más pequeño, más distante, más irreconocible, hasta que solo quedó una línea brillante en el horizonte, y luego nada. Ella no miró atrás. Y yo entendí que, en ese momento, estaba sola en el mundo. El silencio de la carretera era tan grande que parecía tragarse mis pensamientos. No había coches, no había casas, no había nada. Solo un tramo interminable de asfalto que se perdía en el horizonte y el sonido distante de algún insecto oculto entre los arbustos secos. A cada segundo, el calor se hacía más insoportable, pegándose a mi piel como una segunda capa que me sofocaba. Y sin embargo, lo que más dolía no era el sol. Era la ausencia de mi madre. La primera reacción fue correr. Sí, correr. Como si pudiera alcanzarla. Como si mis piernas fueran capaces de seguir la velocidad del coche que ya era un punto invisible. Mis pasos resonaban torpes, desesperados. Corría con lágrimas en los ojos, la garganta quemándome tanto por el calor como por los sollozos que intentaba contener. Pero después de unos minutos me detuve, jadeando. No tenía sentido. Ella no iba a detenerse. No iba a regresar. Nadie iba a detener ese coche excepto ella, y ella ya había tomado su decisión. Me quedé parada en medio del camino, con el pecho subiendo y bajando frenéticamente. Me pasé las manos por la cara,
secando las lágrimas mezcladas con sudor. Sentí vergüenza. Sentí rabia. Sentí miedo. Sobre todo miedo. Porque ahí estaba, totalmente sola, sin dinero, sin batería en el teléfono, sí, claro, qué conveniente, un 4% que se drenó agonizando, y sin idea de cuánto faltaba para encontrar un mínimo rastro de civilización. Miré a los lados buscando alguna sombra. No había. Solo unos matorrales secos que parecían más un adorno triste que una verdadera fuente de refugio. El asfalto estaba tan caliente que el aire temblaba encima de él, formando esos espejismos que parecen lagos a lo lejos. Cada vez que veía uno, sentía más sed. Qué ironía que la mente te torture incluso con ilusiones cuando ya estás al borde del colapso. Decidí caminar. No sabía hacia dónde, pero quedarme en ese mismo punto me hacía sentir que me estaba rindiendo. Y yo no quería rendirme. No todavía. Mis pasos eran lentos, pero constantes. Mientras caminaba, mis propios pensamientos eran demasiado ruidosos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué así? ¿Por qué dejarme como si fuera una desconocida? ¿Por qué ni siquiera mirar atrás? Recordé la última vez que hablamos sin gritos de por medio. Fue hace meses. Yo estaba estudiando para un examen y ella entró a mi cuarto sin tocar. Me preguntó si necesitaba algo. Fue una conversación corta. Fría. Como si fuéramos dos personas que se cruzan en un pasillo. Y aún así, esa era la interacción más tranquila que teníamos en mucho tiempo. Quizá esto no fue algo repentino. Quizá aquella mujer llevaba años apagándose y yo era solo una chispa que le molestaba cada día. Pero saber eso no hacía que doliera menos. Seguí caminando. Mis pies empezaron a arder dentro de los tenis, como si el calor traspasara la suela. Mi boca estaba seca, tan seca que parecía que tenía arena en lugar de saliva. A veces me detenía para mirar detrás, como si por algún milagro el coche regresara. Pero la carretera siempre estaba igual, vacía. Después de casi una hora caminando, o al menos así lo sentía, escuché algo. Un sonido suave, como un zumbido distante. Me detuve. Agucé el oído. Era un motor. Mi corazón dio un salto. Una mezcla de esperanza y terror me recorrió el cuerpo. ¿Y si era mi madre? ¿Y si volvía? ¿Y si se había arrepentido? Parte de mí lo deseaba. Otra parte, temblaba ante la idea de que, si ella regresaba, solo sería para gritarme de nuevo, para recordarme que yo era una carga, que no merecía nada. Pero el coche se acercó. Y no era ella. Era una camioneta vieja, color crema, con el parachoques oxidado y los vidrios bajados. Manejaba despacio, como si el conductor estuviera tan cansado del camino como yo. Cuando se acercó más, vi que era un hombre mayor, de barba blanca, camisa suelta y sombrero de ala ancha. Parecía más un personaje sacado de una película de carretera que una persona real. Frenó al verme. ¿Estás bien, muchacha?, preguntó sacando medio cuerpo por la ventana. Tragué saliva, o más bien intenté. Mi voz apenas salió. Mi madre me dejó aquí. Él frunció el ceño, miró alrededor como si esperara ver otro coche cerca. Cuando entendió que yo estaba verdaderamente sola, bajó más la voz. Súbete. No puedo dejarte así. Mi cuerpo me pedía aceptar, pero mi mente dudaba. No conocía a ese hombre. No sabía si podía confiar en él. Pero también sabía que si seguía caminando bajo ese sol, no llegaría muy lejos. Y no tenía muchas opciones. Respiré hondo. Me acerqué lentamente. Él abrió la puerta desde adentro y retrocedió, dándome espacio. Olía a gasolina, tabaco viejo y algo parecido a polvo de madera. Había botellas de agua en el asiento trasero. Ese detalle, tan simple, me dio un poco de tranquilidad. Me subí. Gracias, murmuré. Él asintió. No te preocupes. Ninguna persona merece quedarse sola en una carretera así. ¿Cómo te llamas? Le di mi nombre, todavía con la voz temblorosa. Él me dijo que se llamaba Elías, y que vivía en un pequeño pueblo unos kilómetros más adelante. No parecía peligroso.
Su mirada tenía cansancio, sí, pero también una dulzura extraña. Algo que me recordaba que aún había personas decentes en el mundo. ¿Quieres agua?, preguntó alcanzándome una botella. La tomé con manos temblorosas. El primer trago me supo al mejor regalo del universo. Sentí como el líquido frío recorría mi garganta, devolviéndome un poco de vida. ¿Te peleaste con tu madre?, preguntó mientras arrancaba. Miré mis manos. Miré la carretera delante. Miré el vacío que mi madre dejó cuando decidió irse sin mirar atrás. No lo sé, respondí. Creo que, simplemente se cansó de mí. Elías no dijo nada por unos segundos. Después suspiró. A veces, los que deberían cuidarnos son los primeros en soltar la cuerda. Esa frase me golpeó en un lugar que ni sabía que existía. Mientras avanzábamos por la carretera, con el paisaje árido acompañándonos, sentí por primera vez desde que me dejó allí, que tal vez no estaba tan sola como había creído. El paisaje fue cambiando poco a poco. El desierto seco dio paso a una zona con más vegetación, arbustos verdes y algunos árboles torcidos que parecían resistir a pesar del clima. Elías conducía sin prisa, como si conociera cada curva de esa carretera desde hacía años. La música que sonaba en la radio era suave, una guitarra vieja que acompañaba mis pensamientos sin invadirlos. Por primera vez desde que mi madre me abandonó en aquel camino, sentí que podía respirar sin que el pecho me doliera. Aún así, el silencio me pesaba. Cada minuto sin hablar hacía que mi mente regresara a la escena, el coche deteniéndose, mi madre ordenándome que bajara, la puerta cerrándose de golpe, el coche alejándose sin un último vistazo. Como si yo fuera un objeto que ya no quería en su vida. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Elías de repente, sin apartar la vista del camino. Yo me quedé mirando por la ventana. Había tanto que decir, pero nada que realmente pudiera explicar ese momento. No sé, murmuré. No sé qué decir. Es como si mi madre hubiera estado esperando una excusa para deshacerse de mí. Elías frunció el ceño ligeramente, pero no con juicio, sino con empatía. Eso no suena a culpa tuya. Me reí, una risa amarga. Pero siempre parece que lo es. Ella nunca estuvo satisfecha conmigo. Siempre decía que era un gasto, que no sabía tomar decisiones, que no servía para nada. Hoy, solo lo hizo oficial. Elías apretó el volante con una fuerza que no esperaba de alguien tan mayor. Hay madres que no entienden el peso de sus palabras, dijo. Y hay hijas que cargan con ese peso como si fuera suyo, cuando en realidad no les pertenece. Sus palabras me quedaban retumbando en la cabeza. No estaba acostumbrada a escuchar a un adulto defenderme. Ni siquiera recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así. Seguimos avanzando, y finalmente el paisaje se abrió hacia un pequeño pueblo. No era más que un conjunto de casas, un almacén, una gasolinera y un café al lado de un taller mecánico. Todo parecía detenido en el tiempo, pero había una paz en ese lugar que me hizo sentir fuera de peligro por primera vez. Elías estacionó la camioneta frente al café. Vamos a bajar, dijo amablemente. ¿Necesitas comer algo? Y, llamar a alguien de confianza, si es que tienes a alguien. La última parte la dijo con cuidado, como si temiera que la respuesta fuera un golpe. Y lo era. No tengo a nadie, admití, mirando mis manos. Solo tenía a mi madre. Elías soltó un suspiro largo. Entonces hoy empiezas de nuevo. No sabía si esa frase debía consolarme o asustarme. Pero bajé de la camioneta siguiendo sus pasos. Al entrar al café, el olor a pan recién hecho mezclado con café fuerte me golpeó de inmediato. Era acogedor, cálido, como la casa que nunca tuve. Una mujer de unos 50 años, con cabello recogido y sonrisa amable, saludó a Elías. ¿Otra alma perdida en la carretera?, preguntó ella, mirándome con ojos maternales. Elías asintió. Mi madre me dejó allá atrás, murmuré antes de que él pudiera inventar algo. La mujer abrió los ojos, sorprendida, pero no con juicio. Más bien con una mezcla de tristeza y cariño que no esperaba recibir de una desconocida. Ven, siéntate, dijo señalando una mesa. Te preparo algo de comer.
Me senté y sentí como el cansancio caía sobre mí de golpe. Mis músculos dolían, mis pies estaban hinchados y mi cabeza latía. Elías se sentó enfrente, cruzando los brazos. ¿Quieres que la busque?, preguntó, con tono serio. Me congelé. La idea de que él pudiera encontrarla, de que ella supiera que no me quedé tirada en la carretera, me hacía sentir pequeña. Como si volviera a perder. Como si darle esa información le diera poder para humillarme otra vez. Negué con fuerza. No. No quiero verla. No quiero que me encuentre. No quiero volver a casa. Elías me observó unos segundos, como si buscara mentiras en mi rostro. Pero no había. Mi voz, mi postura, mis ojos, todo en mí eran verdades rotas. Entiendo, respondió finalmente. En ese momento, la mujer volvió con un plato de comida caliente. Huevos, pan, queso, y un vaso de agua fría. Apenas lo puso en la mesa, sentí el olor y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hacía algo tan simple por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí cuidada? Tranquila, dijo ella suavemente. Come. Estás a salvo aquí. No aguanté más. Las lágrimas rodaron mientras tomaba el primer bocado. Elías y la mujer se quedaron en silencio, respetando mi espacio. Y yo comí como si mi cuerpo llevara horas, o días, esperando ese momento. Cuando terminé, apoyé los codos en la mesa y respiré profundo. ¿Y ahora?, pregunté con un hilo de voz. Elías entrelazó las manos. Ahora tienes opciones. No muchas, pero las tienes. Puedes quedarte aquí por unos días. La dueña del café, dijo señalando a la mujer, se llama Laura. Ella siempre ayuda cuando alguien lo necesita. Laura sonrió. Hay un cuarto libre arriba. No es gran cosa, pero tiene una cama y ducha caliente. La idea me abrumó. Era demasiado. Demasiada bondad para alguien que no sabía cómo recibirla. No puedo pagar, susurré. No te estoy cobrando, respondió ella enseguida. Las cosas se pagan cuando la vida te lo permite. No, ahora. Me tapé la boca con la mano para no romper a llorar otra vez. Elías me miraba con una mezcla de firmeza y ternura. Cuando estés lista, dijo, me gustaría que me contaras la verdad. No solo lo que pasó hoy, sino lo que lleva pasando mucho tiempo. Porque nadie abandona a su hija en medio de la carretera por una simple discusión. Sentí un escalofrío. Él tenía razón. Mi madre no era impulsiva. No era una mujer que actuara sin pensar. Lo que hizo, lo hizo con intención. Y si había algo detrás de eso, yo necesitaba saberlo. Porque el abandono dolía. Pero la duda, dolía más. Esa noche, mientras la casa dormía bajo una lluvia fina que golpeaba el techo como dedos inquietos, yo me quedé despierta, mirando el resplandor naranja del faro callejero que se filtraba por la ventana. Habían pasado apenas unas horas desde que papá regresó de ese extraño encuentro en la carretera, pero mi mente no podía descansar. Había algo en su mirada, algo que jamás le había visto antes. No era miedo. Papá no era de los que se asustan fácil. Era otra cosa, una sombra, un peso, como si hubiera visto algo que no debería existir. Me levanté en silencio y fui hacia la cocina. El suelo frío me hizo estremecer, pero antes de llegar al interruptor escuché el sonido, un murmullo bajo, quebrado, viniendo del garaje. No era un llanto, pero se le parecía. Era el tipo de sonido que alguien hace cuando intenta no romperse del todo. Abrí la puerta lentamente, apenas un par de dedos de separación, y ahí estaba él, sentado en el suelo, apoyado contra la mesa de herramientas, la linterna a su lado parpadeando como si también respirara con dificultad. Tenía la cabeza hundida entre las manos y los hombros tensos. ¿Papá?, susurré. Él giró la cabeza despacio, sorprendido, como si ni siquiera hubiera escuchado que yo venía. Intentó forzar una sonrisa, pero la expresión se quebró antes de poder formarse. Deberías estar dormida, hija. No podía, respondí. ¿Qué te pasa? Desde que volviste estás raro. Él tragó saliva. Supe que estaba decidiendo qué decir.
Papá nunca ha sido un hombre de muchas palabras, pero cuando algo lo afectaba de verdad, se volvía aún más hermético, como si guardara todo en un cajón que solo él sabía cómo abrir. Me acerqué y me senté a su lado. Sentí el olor a tierra mojada pegado a su chaqueta, mezclado con un rastro tenue de ¿metal? ¿Sangre? No supe distinguirlo, pero algo me puso los nervios de punta. Hija, dijo finalmente, hay cosas que no debería contarte. Cosas que pensé que se quedarían enterradas para siempre. Me quedé quieta. Ese tono, nunca lo usaba. Era el tono de alguien que carga un secreto que quema. ¿Y si ya no puedes guardarlo? Pregunté con voz suave. ¿Y si te está haciendo daño? Él soltó un suspiro tan pesado que pareció empujar el aire del garaje hacia las paredes. Sus dedos temblaron un instante antes de entrelazarse. Lo que vi hoy, no fue la primera vez. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo que no? ¿Has visto eso antes? Era 1998, empezó, y su voz se volvió grave, distante, como si hablara desde un túnel de recuerdos. Una de las peores noches de tormenta que yo recuerde. Trabajaba aún en el viejo aserradero, cuando tu madre estaba embarazada de ti. Me tocaba volver tarde, como hoy. La carretera siempre se ponía resbalosa, y ese día, más que nunca, pensé que no iba a volver. Me quedé inmóvil. Papá nunca hablaba de esa época. Menos aún de mamá. Era como si mencionarla lo desgastara. En esa noche, continuó, vi algo similar a lo de hoy. Sombras donde no deberían existir. Formas moviéndose entre la neblina. Pero lo peor no fue lo que vi, sino lo que escuché. La linterna volvió a parpadear, proyectando sobre la pared una sombra alargada de nosotros dos, como si una versión torcida de nuestra realidad se estirara detrás. ¿Qué escuchaste? Pregunté apenas respirando. Él apretó la mandíbula y se tocó la sien, como si el recuerdo le doliera físicamente. Escuché tu voz. El mundo pareció detenerse. ¿Mi voz? Pero, yo ni siquiera había nacido. Exacto, dijo él, clavando sus ojos en los míos. Era la voz de una niña. Tu voz. Llamándome, pidiéndome que me detuviera. Gritándome que no siguiera. Yo pensé que estaba perdiendo la razón. Pero segundos después, un árbol cayó justo frente al camión. Si no hubiera frenado. Un escalofrío subió por mi columna como hielo líquido. Papá, ¿me estás diciendo que algo te habló con mi voz? No sé qué era. Nunca lo supe. Solo sé que esa noche cambió todo para mí. Y hoy, al ver lo que vi en la carretera, esa sensación volvió. Esa certeza de que lo que sea que se manifestó aquella vez, no se fue. El silencio en el garaje pesaba tanto que parecía una nube presionando nuestros hombros. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Pregunté, pero no había reproche en mi voz. Solo miedo. Él desvió la mirada hacia la linterna. Su luz había dejado de parpadear. Ahora brillaba de forma uniforme, como un ojo vigilante. Porque tu madre me pidió que no lo hiciera. Su voz tembló por primera vez. Ella sabía más de lo que decía. Mucho más. Y antes de irse, me hizo prometer que no te involucraría. Mi garganta se cerró. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenía que ver mamá con todo esto? Papá abrió la boca para responder, pero un golpe seco interrumpió todo. Ambos levantamos la cabeza. El ruido venía de afuera, del lado del cobertizo. No fue un sonido accidental, fue un golpe fuerte, como un puño contra la pared de madera. Nos quedamos congelados. Otro golpe. Esta vez más cerca. Más seco. Papá se puso de pie de un salto y tomó la linterna. Su sombra se proyectó sobre la puerta del garaje, temblorosa. Yo también me levanté, pero él extendió un brazo para detenerme. Quédate atrás de mí. El viento afuera rugía, pero entre los soplidos se filtró algo más, algo que me heló hasta los huesos, un eco, una melodía tenue. Como un susurro. Femenino. Delicado. Conocido. Mi sangre se congeló. Era la voz de mamá. Papá,
susurré. Él me miró. Vi en sus ojos el terror más puro que jamás le había visto. No porque creyera que estaba loco, sino porque reconocía esa voz tanto como yo. El silencio cayó de golpe, y entonces se escuchó una última frase, clara, suave, casi dulce. «Abran la puerta». Papá apretó la linterna. Yo sentí mis piernas convertirse en piedra. Cuando él tomó aire para decidir qué hacer, la luz se apagó de golpe. Y la casa entera quedó sumida en una oscuridad que parecía viva. El amanecer llegó sin anunciarse, derramando una luz anaranjada sobre el asfalto frío donde había pasado las últimas horas. La carretera, silenciosa y casi infinita, parecía un recordatorio cruel de lo que había ocurrido. Aún llevaba la ropa húmeda por el rocío de la madrugada, y mi cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la mezcla de angustia y rabia que llevaba acumulada desde la noche anterior. Mi madre no había dado la vuelta. No había frenado. No había dudado. Me dejó ahí. Me abandonó como quien se desprende de un peso. Y ese pensamiento me partía en dos. Lucas, el conductor que me había encontrado horas antes, me había dejado dormir un poco dentro de su camioneta. Era un desconocido, pero esa noche había hecho más por mí que la mujer que me dio la vida. Cuando desperté, él estaba afuera, apoyado contra la puerta del vehículo, mirando el horizonte. ¿Dormiste algo?, preguntó sin voltear. Asentí, mientras intentaba que mi voz no sonara rota. Un poco. Gracias por todo. Él finalmente me miró, y noté que llevaba rato pensando en algo. Anoche dijiste que tu mamá te dejó aquí. Que no fue un accidente. ¿Puedo preguntarte por qué? Me quedé en silencio. Era una pregunta simple, pero la respuesta era un nudo de años que nadie había querido desenredar. No lo sé. Discutimos, sí, pero no era para tanto, murmuré. Ella, últimamente ha estado rara. Es como si todo lo que yo hago fuera una provocación. Como si mi sola existencia le molestara. Lucas cruzó los brazos. ¿Puedo decirte algo sin que te molestes? Asentí. No suena a que sea culpa tuya. A veces los adultos traen cargas que tiran encima de los hijos. No es justo, pero pasa. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Cargas. Sabía que en mi casa había secretos. Sabía que mi madre no era simplemente estricta o temperamental. Tenía algo dentro, algo oscuro, algo que ella misma se negaba a mirar. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaba. Lucas insistió en llevarme a casa de mi abuela Teresa. Yo dudé, pero no tenía dónde más ir. Mi madre tampoco contestaba mis llamadas ni los mensajes que le dejaba. Como si yo fuera un fantasma más en su vida. El camino hasta la casa de mi abuela fue silencioso. Él no me presionó. Y cuando bajé del vehículo, me ofreció una pequeña sonrisa. Si necesitas algo más, estaré un par de días en el pueblo. No dudes. Le agradecí de nuevo, y respiré hondo antes de tocar la puerta. Mi abuela tardó casi un minuto en abrir, pero cuando vio mi cara, palideció. ¿Qué te pasó?, susurró, tomándome por los hombros. Mamá, me dejó en la carretera, dije, con la voz apenas audible. Sus ojos se abrieron con un terror que no entendí en ese instante. Como si eso fuera lo que más había temido durante años. Sabía que algo así podía pasar, murmuró para sí misma. Sabía que tarde o temprano. ¿Qué quieres decir?, pregunté con el corazón acelerado. Pero mi abuela no contestó. Me llevó adentro, me dio ropa seca y puso agua a hervir. Recién cuando me senté en la mesa, respiró profundamente. Tu madre no está bien, dijo al fin. Y lleva años tratando de ocultarlo. Mi estómago se tensó. ¿Ocultar qué? Mi abuela bajó la mirada. La razón por la que cada discusión con ella se siente como una explosión. La razón por la que te culpa de cosas que no hiciste. La razón por la que cree que todos la atacan, incluso cuando solo estás respirando. Me incliné hacia adelante. Abuela, dímelo. Necesito saberlo. Ella tragó saliva, como si revelar aquello fuera traicionar a su propia hija.
Tu madre tiene un trastorno emocional severo que nunca aceptó tratarse. El mundo me pareció inclinarse. La habitación giró. Y aún así, solo pude decir: no puede ser. Lo es, respondió ella, firme pero triste. Ella no quiere ayuda. Cada vez que intentamos convencerla, se vuelve agresiva. Hace años que vive en esa montaña rusa interna, y tú, desgraciadamente, eres quien más lo paga. Con cada palabra de mi abuela, piezas que siempre me parecieron inconexas comenzaron a encajar. Su manera de gritar por cosas pequeñas. Sus acusaciones injustificadas. La manera en que de un momento a otro pasaba de abrazarme a tratarme como enemiga. Mi infancia, mi adolescencia, mis heridas, todo cobraba otra forma. Pero lo que mi abuela dijo después fue lo que terminó de romperme. Esa noche, cuando te dejó en la carretera, no fue solo enojo. Fue miedo. Miedo a sí misma. Se sintió fuera de control, y en su mente, sacarte del auto era evitar algo peor. ¿Peor? Susurré. Sí, respondió ella suavemente. Tu madre teme perderse del todo. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas pude hablar. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo con esto? Mi abuela tomó mis manos. Tú no puedes sanarla. No puedes cargar con algo que no te corresponde. Pero sí puedes decidir qué vida quieres tener. Y si quieres sanar tú. Ese fue el momento en que lo entendí. No era mi culpa. Nunca lo fue. Pasaron 2 días antes de que mi madre finalmente llamara. Su nombre brilló en la pantalla del celular como una bomba a punto de explotar. Mi abuela estaba conmigo en la mesa cuando contesté. ¿Estás bien?, preguntó ella con una voz temblorosa, irreconocible. Me quedé muda. Te dejé ahí. No sé qué me pasó. No entiendo qué me pasa. Mamá, la interrumpí. Necesito que escuches algo. Respiró hondo. Te escucho. No puedo volver a casa por ahora. Un silencio cargado se extendió. Pero, necesito que busques ayuda. No puedo seguir viviendo así. Y tampoco tú. Esto no puede repetirse. Ella no habló. No lloró. No gritó. Solo murmuró. Lo intentaré. Por primera vez en mi vida, no sonó como una promesa vacía. Sonó como alguien cansado de huir. Han pasado semanas desde aquella noche en la carretera. Estoy viviendo temporalmente con mi abuela, asistiendo a terapia, aprendiendo a poner límites, aprendiendo que amar a alguien no significa permitir que te rompa. Mi madre comenzó tratamiento. No es perfecto. No es fácil. Pero por primera vez, hay un intento real. No sé cómo será nuestro futuro. No sé si volveré a vivir con ella. No sé si podremos reparar todo lo que se rompió. Pero sí sé una cosa. Aquella noche en medio de la carretera no fue el final de mi vida. Fue el inicio de recuperarla.